Un millonario llevó a su caminera a una cena de negocios, y lo que hizo sorprendió a todos. Eduardo Castillo estaba parado en la ventana de su apartamento de techo a piso, mirando la ciudad en expansión por debajo. La vista era impresionante, una extensión brillante de luces que se extendía hacia el horizonte, pero para Eduardo, no se sentía más que un telón de fondo pintado. A los 34 años, Eduardo era millonario por sí mismo, fundador de una innovadora empresa tecnológica. Su agudo intelecto y su implacable impulso lo habían llevado a la cima del mundo de los negocios, ganándole respeto y envidia en igual medida. Su nombre aparecía a menudo en revistas, sus éxitos eran analizados por los medios de comunicación y su estilo de vida admirado desde lejos. En un mundo donde todo el mundo parecía querer algo de él, dinero, conexiones, poder, luchó por confiar. Incluso sus relaciones más cercanas se sentían transaccionales, construidas más sobre beneficios mutuos que conexiones genuinas. La única criatura en la que Eduardo realmente confiaba era Maxi, su leal Golden Retriever. Maxi había estado con él durante todo, las noches tardías, las reuniones de alto riesgo, las decepciones aplastantes. Maxi no se preocupaba por las opciones de acciones o los autos llamativos, solo le importaba Eduardo. El mundo de Eduardo cambió ligeramente una mañana de otoño crujiente cuando llevó a Maxi a dar un paseo por el parque. Por lo general, contrataba a un profesional de paseos de perros, pero ese día, con una rara lacuna en su horario, decidió ocuparse de ello él mismo. Entre ellos había una joven con una sonrisa radiante. Su risa llenaba el aire mientras se arrodillaba para acariciar a un terrier alocado. «Maxi, desacelera», Eduardo llamó, tratando de seguir el ritmo. La mujer levantó la vista mientras Maxi se acercaba a ella. «Bueno, hola, guapo», dijo, rascándole a Maxi detrás de las orejas. Eduardo se acercó, ligeramente sin aliento. «Lo siento por eso. A veces se emociona un poco demasiado». «No hay problema», respondió la mujer, todavía sonriendo. «Tiene una gran personalidad, llena de vida». Eduardo miró a los otros perros reunidos a su alrededor. «¿Son todos tus?» «Oh, no», dijo, de pie. «Soy Sofía. Soy una paseadora de perros. Estos son mis clientes habituales». Sofía Luna era el tipo de persona que se destacó sin intentarlo. Su cabello morado estaba atado en una cola de caballo desordenada, sus mejillas se enrojecían por el aire frío. Llevaba una simple sudadera y jeans, pero su presencia era cálida y magnética. Sofía había estado trabajando como paseadora de perros durante 3 años, un trabajo en el que se había topado por necesidad pero que había llegado a amar. Siempre había tenido una afinidad natural por los animales, y este trabajo le permitió conectarse con ellos de una manera significativa. Sofía era una perra de raza pura, le gustaba trabajar con una camada de gin, que sacó lo mejor de ella. Su vida no había sido fácil. Después de perder a su padre durante su último año de escuela secundaria, Sofía había asumido múltiples trabajos para mantener a su familia. La salud de su madre había disminuido, y las facturas médicas se acumulaban, lo que obligaba a Sofía a abandonar su sueño de convertirse en veterinaria. Pero a pesar de los desafíos, Sofía se mantuvo ferozmente optimista. Ella creía que la felicidad no se trataba de lo que uno tenía, sino de cómo elegía ver el mundo. Encontró alegría en las cosas pequeñas, el movimiento de la cola de un perro, el olor de un café fresco, la luz dorada de una puesta de sol. Ese primer encuentro con Sofía dejó una impresión en Eduardo. Había algo refrescante en su honestidad sin borlas, su falta de fingimiento. Una semana después, cuando su agenda se volvió abrumadora de nuevo, Eduardo decidió contratar a Sofía como caminadora de Maxi. Había algo en la forma en que ella se conectó con Maxi y la forma en que había tratado a Eduardo. No como un cliente rico sino como una persona que lo atrajo de nuevo a ella. Sofía se sorprendió al recibir la llamada de Eduardo pero aceptó felizmente. Cada tarde, Sofía llegaba al ático de Eduardo para recoger a Maxi. Las primeras veces, sus intercambios eran breves, Eduardo le entregaba la correa, Sofía le agradecía y se iban por sus propios caminos. Pero con el paso del tiempo, sus interacciones se hicieron más largas. Sofía se detuvo para contarle sobre las aventuras de Maxi en el parque, los nuevos perros que habían conocido o las cosas divertidas que Maxi había hecho. Sus historias eran animadas, llenas de detalles vívidos, y Eduardo se encontraba ansioso por ellas.
Después de media hora, se detuvieron para cenar en un almuerzo artesanal, en el que los dos se desparramaron con diferentes manillares. Después de la noche, Leandro lo había llamado una noche por su cuenta, observando a los perros, y le había pedido a Eduardo que viniera y se reuniera con Maxi antes de que la familia se fuera. Después de la noche, Leandro lo había llamado de camino del trabajo, sintiéndose muy orgulloso de sí mismo. Para Sofía, estos momentos eran un descanso bienvenido en su día. Para Eduardo, estas conversaciones se convirtieron en una ventana a un mundo que casi había olvidado. Un mundo de simplicidad y alegría, libre de las presiones y fachadas de su vida profesional. Comenzó a ver a Sofía no solo como alguien que cuidaba de su perro, sino como alguien que le recordaba lo que significaba realmente conectarse. Un día, cuando Sofía le devolvió la correa de Maxi a Eduardo, ella dijo: «Sabes, Maxi es uno de los perros más felices que he conocido. Tiene suerte de tenerte». Eduardo sonrió, una sonrisa rara y genuina. «Creo que soy el afortunado». «Es mi mejor amigo», respondió Sofía. «Los perros tienen una manera de sacar lo mejor de nosotros», dijo. Mientras Eduardo la veía salir esa noche, se dio cuenta de que Sofía había comenzado a sacar algo de él también, algo que no había sentido en años. En Sofía, vio a alguien que no estaba impresionado por su riqueza o estatus, alguien que lo trataba como una persona normal. Y en Eduardo, Sofía vio vislumbres de un hombre amable y reflexivo, escondido bajo las capas del éxito y el escepticismo. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero su conexión fue el comienzo de un viaje que desafiaría sus perspectivas, transformaría sus vidas y descubriría el verdadero significado de la confianza, el respeto y el amor. Cada vez que Sofía venía a recoger a Maxi, traía una ráfaga de calidez y positividad al mundo estéril y orientado a los negocios de Eduardo. Al principio, Eduardo se mantenía alerta, sin saber qué hacer con la apertura de Sofía. Sus historias animadas sobre las payasadas de Maxi en el parque, como persiguió a una ardilla a medio camino hasta un árbol o como hizo un nuevo mejor amigo en un pub malicioso, eran refrescantes. Ella habló de la vida con una honestidad a la que Eduardo no estaba acostumbrado. Y por razones que no podía explicar, se encontró a sí mismo quedándose junto a la puerta para escuchar. Sofía, mientras tanto, se había sorprendido por el comportamiento de Eduardo. No interrumpió sus historias ni revisó su teléfono mientras ella hablaba. Escuchó realmente y a veces, cuando pensó que ella no estaba mirando, captó una pequeña sonrisa tirando de las esquinas de sus labios. Era un joven pálido sin bigote ni barba. Un frío viernes por la tarde, Sofía llegó al ático como de costumbre para recoger a Maxi. Ella fue recibida no solo por el entusiasta movimiento de la cola del Golden Retriever, sino por Eduardo, que parecía inusualmente vacilante. «Sofía», comenzó, entregándole la correa, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto», dijo, curiosa. «Tengo esta, cena mañana por la noche», dijo, frotándose la parte posterior del cuello. «Es un evento de negocios, un poco formal, y, bueno, me preguntaba si irías conmigo». Sofía parpadeó, sorprendida completamente. «¿A mí? ¿A una cena de negocios?» Eduardo asintió. «Sé que suena extraño, pero necesito a alguien allí en quien pueda confiar, alguien que no haga un acto o intente impresionar a nadie. Eres una de las pocas personas con las que me siento cómoda». No estaba segura de por qué Eduardo querría que ella, de todas las personas, lo acompañara a un evento tan importante, y sin embargo no podía negar la sinceridad en su voz. «Pero no soy exactamente material para la cena de negocios», dijo, señalando su atuendo casual. Eduardo sonrió, su confianza volviendo. «Si estás segura, iré». Esa noche, cuando Sofía caminaba a casa, no pudo dejar de sentirse nerviosa. No había estado en nada remotamente cercano a una cena formal, y mucho menos una a la que asistieron poderosas figuras empresariales. ¿Qué pensarían de ella? ¿Se avergonzaría ella? ¿O peor, Eduardo? Decidida a impresionar, Sofía pidió prestado un vestido sencillo pero elegante a su mejor amiga, Clara. Al día siguiente, pasó horas preparándose, cuidadosamente domesticando su cabello y maquillarse. Cuando finalmente llegó al ático de Eduardo, parecía radiante y temerosa. Eduardo, vestido con un traje de marina afilado, esperaba en la puerta. «Te ves increíble», dijo, con tono sincero. «Gracias», respondió Sofía,
con una risa nerviosa saliendo de sus labios. Espero que no te avergüence esta noche. No lo harás, dijo Eduardo con firmeza. Soy yo quien debería agradecerte por venir. El lugar era impresionante. Un gran salón de baile con candelabros brillantes y ventanas de piso a techo con vistas al horizonte de la ciudad. Cuando Eduardo y Sofía entraron, la sala parecía moverse. Las cabezas se volvieron y se les seguían susurros curiosos. La mayoría de los asistentes estaban acostumbrados a ver a Eduardo con mujeres de la alta sociedad, abogadas, ejecutivos, herederas, pero esta noche, había llegado con alguien completamente diferente, como un hermano menor que entró en la habitación con un lindo vestido de verano de algodón que era un poco demasiado pequeño para su estilo normal. ¿Estás segura de que fue una buena idea?, susurró. Confíe en mí, respondió Eduardo suavemente. ¿Estás bien? Pronto fueron abordados por varios de los colegas de Eduardo. Una mezcla de socios comerciales e inversionistas potenciales. Al comienzo, la conversación en la mesa giraba en torno a los temas habituales, tendencias del mercado, oportunidades de inversión y crecimiento de la empresa. Sofía se quedó callada, sin saber cómo contribuir. Pero a medida que la noche avanzaba, comenzó a notar algo. A pesar de su exterior pulido, muchos de los asistentes parecían extrañamente separados de la realidad. Sus discusiones, aunque inteligentes, carecían de la perspectiva basada en la tierra a la que estaba tan acostumbrada en su vida cotidiana. Cuando un invitado se lamentó por las dificultades de administrar una empresa, Sofía no pudo evitar reír suavemente. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó el hombre, con su tono agudo. Sofía dudó pero luego respondió con honestidad, es solo que mi vecino tiene un pequeño restaurante. Trabaja turnos de 12 horas y todavía encuentra tiempo para hornear galletas para los niños de nuestro edificio. Cuando habla de las dificultades, es sobre pagar el alquiler o mantener las luces encendidas. La perspectiva puede ser divertida así. La mesa se quedó en silencio, y Sofía sintió que sus mejillas se enrojecían. ¿Había dicho demasiado? Para su sorpresa, Eduardo sonrió e interrumpió, tiene razón. A veces perdemos de vista lo que son los verdaderos desafíos. La tensión se calmó y la conversación cambió. Sofía, animada por el apoyo de Eduardo, comenzó a compartir más pequeñas anécdotas sobre su vida, sus clientes y, por supuesto, Maxi. Su humor genuino y sus ideas terrestres cautivaron al grupo. Al final de la comida, incluso los asistentes más escépticos se estaban riendo y asintiendo con la cabeza a sus historias. Cuando la cena terminó, Eduardo llevó a Sofía a la terraza, donde el fresco aire nocturno proporcionó un respiro de bienvenida. Estuviste increíble esta noche, dijo, apoyándose contra la barandilla. Sofía se rió, todavía un poco sorprendida por lo bien que las cosas habían ido. No sé de eso. Solo traté de ser honesto. Eso es exactamente por lo que funcionó, dijo Eduardo, volviéndose hacia ella. No estabas tratando de impresionar a nadie, y sin embargo lo hiciste. Me recordaste a mí y a todos los demás lo que realmente importa. Sofía se encontró con su mirada, su sonrisa suavizándose. Sabes, no eres lo que esperaba, Eduardo. Cuando te conocí, pensé que serías como, bueno, un típico millonario. Pero tú eres diferente. Y tú, dijo Eduardo, en voz baja, eres más de lo que jamás hubiera podido imaginar. El momento se prolongó, cargado de emociones no expresadas. Por primera vez, Eduardo sintió algo que no había sentido en años, esperanza. Y para Sofía, de pie con él bajo las luces de la ciudad, comenzó a preguntarse si esta conexión inesperada podría llevar a algo mucho más grande de lo que jamás se había atrevido a soñar. El gran salón estaba lleno de opulencia. Las lámparas de araña resplandecientes bañaron la habitación con una cálida luz, iluminando los pisos de mármol y los invitados elegantemente vestidos mezclándose con flautas de champán en la mano. Eduardo había elegido uno de los lugares más exclusivos de la ciudad para esta cena de negocios, un lugar diseñado para impresionar incluso a los asistentes más exigentes. Al entrar con Sofía a su lado, la habitación parecía cambiar. Sofía llevaba un vestido negro sencillo y de piso que Clara le había prestado. No era de diseño, pero le encajaba perfectamente, acentuando su belleza natural. Su cabello morado estaba suelto, y la única joya que llevaba era un delicado brazalete de plata que su madre le había dado hace años.
Las grandes cortinas habían sido retiradas de las ventanas de las salas de cine, y estaba preparada cómodamente en un sofá azul oscuro enfrente de la multitud. Se veía impresionante, pero Sofía no podía sacudir el nudo de ansiedad en su estómago. Eduardo guió a Sofía por la habitación, saludando a sus colegas y socios de negocios a lo largo del camino. Sofía notó cómo sus ojos parpadeaban hacia ella, sus expresiones una mezcla de curiosidad y condescendencia. «¿Quién es eso con Eduardo?», escuchó a una mujer susurrar a otra. «Ninguno de los dos es del tipo habitual, eso es seguro», respondió el otro, con su tono goteando de juicio. «Ella es una paseadora de perros», se interpuso otra voz, seguida de una leve risa. Las palabras picaron, pero Sofía mantuvo la cabeza alta. No iba a dejar que sus suposiciones superficiales arruinaran la noche o su creciente conexión con Eduardo. Eduardo, mientras tanto, notó los susurros pero decidió ignorarlos. Se concentró en Sofía, asegurándose de que se sintiera cómoda en el entorno desconocido. «Te va muy bien», dijo en voz baja mientras se acercaban a su mesa. Sofía le obligó a sonreír. «Solo digamos que es una experiencia interesante hasta ahora». La mesa era una mezcla de los aliados empresariales más cercanos de Eduardo y unos pocos inversores influyentes que esperaba ganar. Sofía se encontró sentada entre Eduardo y un hombre de mediana edad llamado Gregorio, socio senior en una prestigiosa firma de capital riesgo. La conversación comenzó de manera previsible, con discusiones sobre las tendencias del mercado, informes trimestrales y las últimas fusiones que hicieron titulares. Sofía escuchó atentamente, aunque la mayor parte de la jerga le pasó por la cabeza. «Entonces, Sofía, ¿en qué trabajo trabajas?», «Soy una paseadora de perros», respondió con honestidad, encontrándose con su mirada. Gregorio levantó una ceja. «¿Una paseadora de perros? Esa es una compañía inusual para una cena como esta». Sofía sintió un rubor arrastrándose por el cuello pero se negó a dejar que se viera. «Puede parecer inusual, pero es sorprendentemente gratificante. Los perros son grandes jueces de carácter. Te mantienen humilde y honesto». Gregorio rió, aunque la diversión no llegó hasta sus ojos. «Entiendo. Bueno, siempre es bueno tener variedad en la vida, supongo». Eduardo, sintiendo la incomodidad de Sofía, interrumpió suavemente. «Sofía es una de las personas más trabajadoras y perspicaces que he conocido. Ella tiene una manera de ver las cosas desde una perspectiva que la mayoría de nosotros pasamos por alto». El comentario silenció a Gregorio, aunque Sofía notó la leve sonrisa en sus labios. El grupo debatió las características potenciales, los datos demográficos de destino y los desafíos de entrar en un mercado ya saturado. Sofía se sentó en silencio, sin saber si debía contribuir. Pero a medida que la discusión se animaba, notó un patrón: el grupo parecía fijado en conceptos de alto nivel sin considerar las realidades prácticas y cotidianas que enfrentan las pequeñas empresas. Finalmente, sin poder contenerse, Sofía habló. «Perdón por interrumpir, pero ¿has considerado cómo funcionaría esta aplicación para alguien que no es experto en tecnología?». Todas las miradas se volvieron hacia ella, la sala de repente se quedó en silencio. «¿Qué quieres decir?», preguntó uno de los inversores, curioso pero escéptico. «Bueno», comenzó Sofía, escogiendo sus palabras con cuidado, «trabajo con muchos propietarios de pequeñas empresas, peluqueros de perros, dueños de tiendas de mascotas, incluso algunos entrenadores independientes. Muchos de ellos luchan con software o aplicaciones demasiado complicados que requieren demasiado tiempo para aprender. Si su aplicación no es fácil de usar y accesible, podría perder una parte significativa de su público objetivo». El grupo intercambió miradas, claramente sorprendido por su aportación. «Y otra cosa», continuó, ganando confianza, «debería pensar en agregar una función que conecte a las empresas con los freelancers locales. Mucha gente que conozco le encantaría una aplicación que les ayude a encontrar trabajos a corto plazo o ayuda a tiempo parcial. Podría crear un ecosistema completo dentro de su plataforma». Por un momento, nadie habló. El corazón de Sofía se aceleró mientras se preguntaba si había sobrepasado. Luego, para su asombro, uno de los inversores asintió. «¿Has pensado en algo así?». Eduardo, que había estado en silencio, observando a Sofía con una mezcla de orgullo y asombro, finalmente habló. «No lo habíamos hecho, pero es una idea brillante». Sofía tiene toda la razón.
Necesitamos pensar más allá de las características básicas y centrarnos en lo que la gente realmente necesita. El estado de ánimo en la mesa cambió. La condescendencia que Sofía había sentido antes comenzó a desvanecerse a medida que el grupo la involucraba en más preguntas. Eran curiosos sobre sus experiencias, sus observaciones y su perspectiva única como alguien fuera de su burbuja corporativa. Sofía respondió con honestidad, tomando de sus interacciones diarias con propietarios de pequeñas empresas y freelances. Sus ideas eran prácticas, relatables y refrescantes. Al final de la comida, incluso Gregorio, que inicialmente la había despedido, parecía impresionado. Nos has dado mucho en qué pensar, admitió con una señal de cabeza. Estuviste increíble esta noche, dijo Eduardo una vez que estaban afuera. Sofía se rió, todavía un poco aturdida por todo. Creo que podría haber dicho demasiado. No, no lo hiciste, respondió Eduardo, con su expresión seria. Me recordaste a mí y a todos los demás de qué se trata todo esto, personas reales, soluciones reales. Eso es algo que a menudo perdemos de vista. Sofía sonrió, su nerviosismo anterior reemplazado por un tranquilo sentido de orgullo. Por primera vez esa noche, sintió que pertenecía no por lo que vestía o con quien estaba, sino por lo que había contribuido. Y para Eduardo, ver a Sofía mantenerse firme y exigir respeto solo había profundizado su admiración por ella. No era solo alguien que paseaba a su perro, era alguien que tenía el poder de cambiar la forma en que él veía el mundo y la forma en que el mundo lo veía a él. A medida que avanzaba la noche, Sofía se sentía relajada en el flujo de las conversaciones. Aunque había comenzado la noche sintiéndose como una extraña, el respeto que había ganado al compartir sus ideas prácticas había reforzado su confianza. Eduardo se quedó a su lado, admirándose en silencio de su capacidad para mantenerse firme entre algunas de las mentes más agudas de la sala. Su traje agudo y su actitud segura lo marcaban como alguien acostumbrado a esta multitud de élite, pero cuando su mirada aterrizó en Sofía, su expresión cambió de curiosidad a reconocimiento. Sofía Luna, dijo, inclinando la cabeza. Sofía se congeló, la voz familiar la sorprendió. Profesor Diego, respondió, su tono teñido de sorpresa. Eduardo miró entre ellos, su curiosidad se despertó. ¿Vosotros dos os conocéis? Diego sonrió cálidamente. Yo enseñaba a Sofía en la universidad. Era una de las estudiantes más brillantes que he tenido. La habitación parecía estar un poco tranquila, los oídos se animaban en el intercambio. Las mejillas de Sofía se enrojecieron mientras se desplazaba incómodamente bajo la creciente atención. Tuve que irme, dijo suavemente, evitando la mirada de Eduardo. Desafortunadamente, sí, agregó Diego, con un tono arrepentido. Sofía estaba en camino de graduarse con honores en negocios y economía, pero tuvo que abandonar debido a circunstancias familiares. Una verdadera pérdida para el mundo académico. La revelación golpeó a Eduardo como una ola. No pudo detenerse de preguntarle, ¿por qué nunca me lo dijiste? Sofía lo miró, su expresión inelegible. No es algo de lo que me gusta hablar. Mi madre se enfermó, y tuve que elegir entre quedarme en la escuela o cuidar de ella. No fue una decisión difícil. Su voz era firme, pero había un débil borde de vulnerabilidad que Eduardo no había oído antes. La sala, sin embargo, era menos amable. Unos murmullos escépticos se dieron a través de la multitud. Bueno, una mujer dijo, su tono agudo, es admirable, pero, ¿no parece conveniente terminar aquí en una cena de negocios con alguien como Eduardo? Un hombre a su lado se rió. Se podría decir que se puso de pie bastante bien. Las insinuaciones colgaban en el aire, no habladas pero claras. Estaban acusando a Sofía de aprovechar sus circunstancias y a Eduardo para obtener ganancias personales. Llegué a pie, no por conveniencia o suerte, sino porque trabajé para ello. La habitación se quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia ella. No tuve el lujo de terminar mi educación, pero he pasado cada día desde entonces construyendo una vida de la que puedo estar orgullosa, continuó, con su voz inquebrantable. Caminé perros, hice trabajos extraños y me enfrento a desafíos que la mayoría de ustedes no entenderían. Pero nada de eso me hace menos digna de estar aquí. Su mirada se extendió por la habitación, aterrizando en la mujer que había hablado. No tienes que aceptarme, y no necesito tu aprobación.
Pero no dejaré que nadie me reduzca a un estereotipo o una narrativa conveniente. Soy quien soy, y estoy orgullosa de eso. El aire en la habitación cambió. Eduardo observó a Sofía con una mezcla de asombro y admiración. Siempre había sabido que era especial, pero en ese momento, se dio cuenta de cuánto había impactado su vida. No era solo la alegre paseadora de perros que había traído luz a sus días, ella misma era fuerte, de principios y sin disculpas. Durante años, Eduardo había estado rodeado de personas que se hacían pasar por personas. Que se hacían pasar por personas para ganarse su favor, pero Sofía era diferente. Cuando Sofía regresó a su asiento, Eduardo se volvió hacia ella, con una voz tranquila pero llena de convicción. «¿Eres increíble? ¿Lo sabías?» Ella sonrió débilmente, su confianza anterior cediendo a un toque de vulnerabilidad. «Soy yo, Eduardo, y eso es más que suficiente», dijo, agarrándole la mano. A medida que la noche se acercaba a su fin, la sala estaba llena de murmullos, no de chismes, sino de admiración genuina. Sofía no solo se había defendido, sino que también había dejado una impresión en la gente que rara vez daba segundas oportunidades. «Siempre supe que tenías algo especial», dijo con cariño. «Lo demostraste esta noche». «Gracias», respondió Sofía, con voz suave pero firme. Eduardo y Sofía salieron juntos del gran salón, con Maxi esperando en el coche para saludarlos. Mientras entraban en el fresco aire nocturno, Eduardo la miró y dijo: «No creo que haya estado más orgulloso de conocer a alguien». Sofía lo miró, sus ojos buscando los suyos. «Aunque no encaje en tu mundo», Eduardo sacudió la cabeza. «Sofía, no solo encajas, lo elevas». En ese momento, Eduardo supo que no solo admiraba a Sofía, la necesitaba. Y Sofía, por primera vez, se sintió verdaderamente vista. No por lo que le faltaba, sino por todo lo que era. Esa noche marcó un punto de inflexión en sus vidas, una en la que el respeto, la confianza y el amor comenzaron a entrelazarse, preparando el escenario para un futuro que ninguno de ellos podría haber anticipado. El aire en la habitación estaba lleno de silencio. La poderosa defensa de Sofía de su vida y sus elecciones había dejado a los invitados atónitos, sus susurros de juicio sustituidos por una mezcla de admiración e incomodidad. Eduardo podía sentir la tensión irradiada de Sofía cuando regresó a su asiento a su lado. Sus hombros estaban rectos, su barbilla alta, pero sabía cuánto le había costado resistir al escrutinio de la habitación. Eduardo se puso de pie, su presencia de mando llamó inmediatamente la atención de todos en la habitación. Al despejarse la garganta, comenzó a hablar, con su voz firme y deliberada. «Me gustaría decir algo», anunció, mirando alrededor de la mesa antes de fijar su mirada en Sofía. «Sofía Luna es una de las personas más notables que he conocido». Una ola de sorpresa se extendió por la multitud. «Cuando conocí a Sofía por primera vez», continuó Eduardo, «me impresionó su amabilidad y la forma en que se conecta con los demás, especialmente con Maxi, mi perro. Pero a medida que la conocía, me di cuenta de que había mucho más en ella que lo que se ve a simple vista. Esta es una mujer que trabaja más duro en un solo día de lo que la mayoría de nosotros probablemente lo hagamos en una semana. Ha enfrentado desafíos que nos romperían a muchos, pero se comporta con gracia y humildad. Y esta noche, ha mostrado un nivel de coraje y autenticidad que es raro en cualquier habitación, y mucho menos en una como esta. Algunos de ustedes pueden verla como una paseadora de perros», dijo Eduardo, con tono agudo, «pero para mí es mucho más. Es un recordatorio de lo que realmente importa: integridad, resiliencia y una voluntad de ver lo bueno en la gente, incluso cuando es difícil». Ella me recordó que no se trata de los títulos que tenemos o la riqueza que acumulamos, sino del impacto que tenemos en los demás. Y por eso, siempre estaré agradecida. Los ojos de Sofía brillaban de lágrimas sin derramar. Las palabras de Eduardo habían atravesado sus defensas, dejándola conmovida y abrumada. Cuando Eduardo regresó a su asiento, la sala estalló en una mezcla de aplausos y murmullos corteses. Algunos invitados parecían genuinamente conmovidos, mientras que otros luchaban por ocultar su malestar. Pero a Eduardo ya no le importaba lo que pensaban. Se inclinó hacia Sofía, con voz baja. «¿Estás bien?» Ella asintió, con los labios curvados en una débil sonrisa. «Gracias, Eduardo. No tenías que hacer eso». «Sí, lo hice», respondió con firmeza. «Y aún no he terminado».
Sofía parpadeó, confundida, mientras Eduardo se puso de nuevo de pie y se dirigió a la habitación. Damas y caballeros, gracias por su tiempo esta noche, pero creo que me iré temprano, dijo. Un murmullo de sorpresa se extendió por la habitación. Me he dado cuenta de que hay algo mucho más importante esperándome afuera, añadió Eduardo, con los ojos brillando mientras miraba a Sofía. Maxi probablemente necesita un paseo. La risa rompió la tensión, y Eduardo le extendió la mano a Sofía. ¿Vamos? Sofía dudó solo un momento antes de poner su mano en la suya. Juntos, salieron de la mesa. Los susurros de los invitados se desvanecieron en el fondo mientras salían al aire fresco de la noche. Maxi los saludó con entusiasmo mientras se acercaban al coche de Eduardo, con su cola agitando furiosamente. Sofía se agachó para acariciarlo, su tensión anterior se derritió bajo el calor de su afecto. Eduardo recuperó la correa de Maxi y se la entregó a Sofía. ¿Le llevamos a dar un paseo? Sofía lo miró, su sonrisa creciente. ¿Realmente estás dejando tu propia cena por esto? Eduardo encogió los hombros. ¿Qué sentido tiene quedarse? La mejor parte de la noche está aquí. Comenzaron a caminar por un camino tranquilo, las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Maxi trotamundó feliz entre ellos, de vez en cuando parándose para oler los arbustos o agitar la cola de los transeúntes. Por primera vez esa noche, Sofía se sintió cómoda. Puedo manejar a gente como ellos. Sé que puedes, respondió Eduardo, pero yo quería. Mereces ser visto por lo que realmente eres, no ser juzgado por gente que ni siquiera te conoce. No eres lo que esperaba, Eduardo Castillo. Ni tú, dijo con una sonrisa, y estoy muy contento por eso. Mientras caminaban, Eduardo se dio cuenta de lo mucho que Sofía había significado para él. No era solo alguien que había traído luz a su vida, era alguien que le había recordado lo que significaba vivir verdaderamente. ¿Qué es? Preguntó, preocupada. Eduardo sonrió, su expresión suave. Nada. Solo quería agradecerte por ser tú. Sofía se rió, sacudido la cabeza. Eres un hombre extraño, Eduardo. Tal vez, dijo, sonriendo, pero al menos estoy aprendiendo de los mejores. Las acciones de Eduardo habían hablado más fuerte que las palabras, mostrándole que realmente valoraba a Sofía por lo que era, y para Eduardo. La decisión de dejar la cena y priorizar a Sofía sobre las opiniones de los demás marcó un punto de inflexión. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en dólares o estatus, sino en las conexiones que hacemos y los momentos que compartimos. Esa noche, bajo las luces de la ciudad, con Maxi felizmente trillando a su lado, Eduardo y Sofía dieron los primeros pasos hacia un futuro lleno de confianza, respeto y algo que ninguno de ellos esperaba encontrar, amor. El aire fuera del lugar era fresco y refrescante, un marcado contraste con la tensión asfixiante que Sofía había sentido durante la cena. El eco de las palabras de Eduardo, su declaración pública de admiración y respeto, aún permanecía en su mente. Caminó junto a Eduardo, Maxi felizmente liderando el camino, y sintió una extraña mezcla de emociones, alivio, gratitud y algo más cálido, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Gracias, Eduardo, dijo Sofía suavemente, rompiendo el silencio. ¿Por qué? Preguntó Eduardo, con su tono ligero. Por defenderme allí, ella respondió. No tenías que hacer eso. Podrías haberles dejado hablar. Eduardo dejó de caminar y se volvió hacia ella. No podía dejar que te hicieran eso, Sofía. No has hecho nada más que ser tú misma, y eso es más que suficiente. Si no pueden ver tu valor, ese es su problema, no el tuyo. Sus palabras, habladas con tanta convicción, trajeron lágrimas a los ojos de Sofía. Ella rápidamente se apartó, avergonzada. Mientras continuaban caminando, Eduardo volvió a hablar, su voz más baja esta vez. Sabes, cuando te contraté por primera vez para pasear a Maxi, no pensé mucho en ello. Pensé que serías solo otra persona que iba y venía en mi vida. Se detuvo, luego se rió suavemente. Pero luego empecé a esperar para verte, escuchar tus historias, ver cómo te conectas con Maxi. Me recordó algo que no había sentido en años. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Qué es eso? Alegría, Eduardo admitió, sus ojos se encontraron con los de ella. Alegría real,
sin filtro. Lo trajeron a mi vida sin siquiera intentarlo. Y esta noche, cuando vi lo fuerte que eras en esa habitación, me di cuenta de lo mucho que me habías cambiado. Sofía sintió que su aliento le atrapaba la garganta. No estaba acostumbrada a que le hablaran así, como si fuera alguien importante, alguien que le importara profundamente. Llegaron a un banco del parque y se sentaron. Maxi se sentó a sus pies, masticando con satisfacción un palo que había encontrado. Por un momento, ninguno de ellos habló. Sofía miró al suelo, su mente corriendo. Toda su vida, ella había sido subestimada. Era la chica que no había terminado la universidad, que paseaba perros para ganarse la vida, que llevaba ropa de segunda mano y soñaba con cosas pequeñas. Pero Eduardo vio algo en ella que nadie más tenía. Vio su resistencia, su bondad, su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Y por primera vez, Sofía se permitió creer que tal vez era más de lo que se había dado crédito. Me has dado mucho en qué pensar, dijo Sofía finalmente, con su voz firme pero suave. Eduardo se volvió hacia ella, su mirada llena de curiosidad y esperanza. ¿Buenas cosas, espero? Ella sonrió débilmente. Bueno, pero aterrador. He pasado tanto tiempo siendo independiente, manteniendo mi guardia. Es difícil dejar entrar a alguien, especialmente a alguien como tú. ¿Qué quieres decir con alguien como yo? Preguntó Eduardo, inclinando la cabeza. Tú eres Sofía, dijo con una pequeña risa, exitosa, rica, pulida. Y yo soy solo yo. Somos de mundos completamente diferentes, Eduardo. Eduardo le tomó la mano, su toque cálido y con base. Nada de eso me importa, Sofía. Lo que importa es cómo me haces sentir. Me haces querer ser mejor, ver el mundo como tú. Y eso no es algo que haya encontrado en nadie más. Sofía miró hacia abajo a sus manos unidas, su corazón latiendo. Pensó en los muchos muros que había construido alrededor de sí misma, el miedo a ser lastimada o juzgada que la había impedido confiar en los demás. Pero Eduardo era diferente. No solo le había dicho que ella era valiosa, sino que lo había demostrado, estando a su lado cuando más importaba. Está bien, dijo Sofía finalmente, su voz apenas sobre un susurro. Está bien, se hizo eco Eduardo, su frente se abrió en confusión. Sofía se encontró con su mirada, su sonrisa creció. Está bien, veamos a dónde va esto. Pero tienes que prometerme una cosa. Cualquier cosa, dijo Eduardo, con su expresión seria. Sé sincera conmigo, dijo ella con firmeza. Sin juegos, sin pretensión, solo tú. Eduardo asintió. Tienes mi palabra. Le dio un guiño con aspecto de leche y sonrió. Mientras se sentaban allí, una sensación de calma se instaló sobre ellos. No era el momento dramático y arrollador de un cuento de hadas, era más tranquilo, más real. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió verdaderamente vista. Y Eduardo se sintió verdaderamente comprendido. ¿Sabes?, dijo Sofía rompiendo el silencio, no estoy seguro de cómo se siente Maxi al compartir su ser humano favorito conmigo. Eduardo se rió, el sonido cálido y sin cuidado. Creo que aprueba. Él nos ha estado apoyando desde el principio. Maxi agitó su cola como si fuera la señal, haciéndoles reír a ambos. Cuando se pararon para irse, caminando juntos bajo el suave resplandor de las luces de las calles, Sofía se sintió más ligera de lo que había sentido en años. Las palabras y acciones de Eduardo le habían mostrado que era más que solo una paseadora de perros, más que alguien que trataba de sobrevivir. Y para Eduardo, estar con Sofía se sentía como una segunda oportunidad, no solo en el amor, sino en la vida misma. Ella le había recordado la belleza de la simplicidad, el poder de la bondad y la importancia de la autenticidad. Juntos, comenzaron un nuevo capítulo, uno construido sobre la confianza, el respeto y la comprensión tranquila de que la verdadera conexión no tiene nada que ver con la riqueza o el estatus. Mientras caminaban por la noche, con Maxi felizmente trillando entre ellos, estaba claro que esto era solo el comienzo de algo extraordinario. Los meses posteriores a esa noche crucial en la cena de negocios marcaron el comienzo de una hermosa transformación en las vidas de Eduardo y Sofía. Su relación, forjada por la confianza y el respeto mutuo, se convirtió en una asociación que ninguno de ellos esperaba, pero que ambos apreciaban. Con el aliento y el apoyo de Eduardo,
Sofía decidió perseguir un sueño que había enterrado durante mucho tiempo. Un centro para el cuidado y el entrenamiento de perros. Con su profundo amor por los animales y su capacidad innata de conectar con ellos, imaginó un lugar donde los perros pudieran ser criados y entrenados en un ambiente cariñoso, al tiempo que ayudaba a los dueños a comprender mejor a sus mascotas. Eduardo la ayudó a conseguir el financiamiento y encontrar la ubicación perfecta. Un encantador edificio de ladrillo con un espacio al aire libre lo suficientemente grande como para que los perros puedan correr y jugar. Pero dejó en claro que este era su proyecto, su visión. «Solo estoy aquí para animarte», le dijo con una sonrisa mientras se encontraban frente al edificio el día de la inauguración. El centro, acertadamente llamado Pafas y Corazones, se convirtió en un éxito instantáneo. Los clientes se deleitaron con el cuidado personalizado de Sofía y su increíble capacidad para sacar lo mejor de sus mascotas. Para Sofía, no era solo un negocio, era una forma de devolver y construir una vida llena de propósito y alegría. Para Eduardo, estar con Sofía le trajo un sentido de equilibrio que había faltado en su vida durante años. Comenzó a reevaluar sus prioridades, dándose cuenta de que la persecución interminable del éxito y el reconocimiento lo había dejado vacío. Eduardo comenzó a delegar más responsabilidades en el trabajo, confiando en su equipo para gestionar las operaciones diarias de su empresa. Esto le dio tiempo para explorar nuevos intereses y, lo que es más importante, para pasar tiempo con Sofía y Maxi. Eduardo también se involucró más en el mundo de Sofía. Por primera vez en su vida, sintió que era parte de algo que no era impulsado por el beneficio, sino por el amor y la conexión. Una tarde soleada, Sofía y Eduardo caminaban por el parque, Maxi felizmente trotamundos delante de ellos. Los tres habían caído en un ritmo fácil, su vínculo se fortalecía con cada día que pasaba. «¿Sabes?», dijo Sofía, mirando a Eduardo, «nunca pensé que mi vida sería así». «¿Bueno o malo?». Eduardo se burló, con una sonrisa juguetona en su rostro. Ella se rió. «Bueno, mejor de lo que jamás imaginé». «Y tú, Eduardo, dejaste de caminar y te volviste hacia ella, también has hecho mi vida mejor, Sofía. Me has mostrado que la felicidad no viene del éxito o de la riqueza, viene de estar con la gente adecuada y hacer lo que realmente importa». Sus ojos se suavizaron, y extendió la mano para apretarlo. «Tú también has cambiado mi vida, Eduardo, no por tu dinero, sino porque creíste en mí cuando yo no creía en mí mismo». Maxi ladró, rompiendo el momento, y ambos se rieron mientras corría en círculos a su alrededor, con su cola moviéndose furiosamente. Juntos, demostraron que el amor y el respeto podían cerrar incluso las brechas más amplias en el trasfondo y las circunstancias. Eduardo aprendió que el valor no estaba ligado al estatus o el poder, sino a la capacidad de conectar con los demás en un nivel genuino. Sofía, a su vez, descubrió que era capaz de mucho más de lo que jamás se había dado crédito, y que la vulnerabilidad no la hacía débil, sino humana. Su viaje fue un recordatorio de que el verdadero valor viene de quién eres, no de lo que tienes. Maxi se lanzó sobre la hierba, contento de su día de aventuras. Sofía se sentó a su lado, su mano descansando sobre su pelaje dorado. Eduardo se unió a ella, con el brazo suavemente envuelto alrededor de sus hombros, sentados en un cómodo silencio, observando el mundo pasar, sabiendo que habían encontrado algo raro y hermoso en el otro, una asociación basada en la confianza, el respeto mutuo y el aprecio compartido por las alegrías simples de la vida. Mientras la cámara se extiende, capturando la silueta del trío contra el vibrante cielo, deja al público con una imagen de unidad, amor y la fuerza perdurable de la autenticidad. Así terminó su historia, no con declaraciones grandiosas o triunfos materiales, sino con un momento tranquilo de conexión que habló volúmenes sobre las vidas que habían elegido construir juntos. Una vida no definida por la riqueza o los títulos, sino por el amor que compartieron y las vidas que tocaron en el camino. La historia de Eduardo y Sofía nos recuerda que el verdadero valor no se mide por la riqueza o el estatus, sino por las conexiones que construimos y la bondad que mostramos. Si esta historia te inspiró, no olvides me gusta, compartir y suscribirte para más historias que toquen el alma. Hasta la próxima vez, recuerda, las alegrías más simples a menudo crean el impacto más profundo.